Ya, ahora sí. Y bueno, voy a recapitular rápidamente para quienes vayan a ver la grabación. Sistema endocrino, ¿cierto? Principalmente hormonas, tanto en animales, principalmente humanos, y vegetales. Las hormonas principalmente son señales químicas, sintetizadas y secretadas por células especializadas, y que producen efectos fisiológicos más bien lentos en comparación, por ejemplo, con el sistema nervioso. ¿Ya? Clasifican en tres grupos. Primero serían los esteroides, que se sintetizan a partir del colesterol, como cualquier esteroide. Son capaces de traspasar la membrana plasmática al unirse con receptores específicos de cada una. Y son los principales causantes de las características sexuales en seres humanos en este caso, y obviamente en animales. Luego están las polipéptidas o hidrosolubles. Representan una clase de péptidos que son secretados dentro del torrente circulatorio, y a diferencia de los esteroides, estos son solubles en agua, obviamente. Y luego, derivadas de aminoácidos, se derivan de los aminoácidos tirosina y triptofano. Entonces, las funciones generales de estas hormonas son regular la actividad de órganos y sistemas, estimulan o inhiben el crecimiento y desarrollo, regulan procesos de reproducción, desarrollan las características sexuales, regulan el uso y almacenamiento de energía, y regulan los niveles en la sangre de líquidos, iones, glucosa, etc. Veamos si esto... Me parece que esto no lo ahondan mucho. Entonces, por ejemplo, en el segundo punto, estimular o inhibir el crecimiento y desarrollo. Un ejemplo puede ser la hormona del crecimiento. Cuando somos pequeños, la hormona del crecimiento principalmente está encargada de hacernos crecer. Si no me equivoco, actúa principalmente en los huesos. Pero cuando uno ya es adulto, la hormona del crecimiento, si bien entiendo que disminuye la cantidad, sigue funcionando cuando uno, por ejemplo, va al gimnasio y empieza a ganar músculo. En todo ese trabajo está metida ahí la hormona del crecimiento, que también tiene efectos anabólicos. Desarrollan las características sexuales, como les decía. La testosterona, principalmente en el caso de los hombres, y los estrógenos y progesterona en el caso de las mujeres. Y regulan el uso y almacenamiento de energía. Por ejemplo, los estrógenos, si no me equivoco, tienen mucha incidencia en cómo se almacenan las grasas en el cuerpo de las mujeres, y alrededor de las caderas, de los muslos. Y esa es una característica, digamos, diferente al caso de los hombres. Estos son algunos ejemplos que se me ocurren, ya que parece que no se adentra mucho en esto aún. Luego tenemos mecanismos de acción hormonal. Corresponde a la relación de la hormona y su receptor, que se encuentra en el tejido u órgano blanco, existiendo dos tipos. Receptores intracelulares, ubicados en el núcleo o citoplasma, y receptores integrados en la membrana plasmática. Ya, básicamente esto nos explica si hay una hormona que surge de una célula, ¿cierto? Sintetizada por una célula, y tiene que hacer llegar una señal hasta otra célula del cuerpo. ¿Cómo la va a hacer llegar? Bueno, las que tienen receptores intracelulares son hormonas que de alguna forma tienen que pasar, ¿cierto? Porque el receptor está dentro de la célula. Pero en cambio los receptores integrados en la membrana, la señal llega precisamente a la membrana y ahí se recibe de forma automática. Acá creo que está. A ver.
Entonces a la izquierda tenemos un receptor de membrana. Este dibujo rojo que se ve en la membrana, podemos ver a la hormona uniéndose con su receptor. Y a diferencia, en el receptor intramembrana, perdón, intracelular, vemos vemos como el receptor está adentro, en este caso. Y creo que es una célula del cuerpo humano. Vamos a ver si se introduce más en esto. Bueno, pero básicamente es eso. Es la única diferencia. ¿Dónde se encuentra el receptor de dicha hormona? ¿En la membrana o en el citoplasma? Luego tenemos la regulación hormonal, eh, que se divide en dos tipos de retroalimentación o feedback. La retroalimentación positiva es un mecanismo que aumenta los niveles plasmáticos hormonales, ya que la secreción hormonal, ya que la secreción hormonal va seguida de una mayor estimulación al tejido que la produce, aumentando su concentración. A ver, tengo una pregunta aquí. El receptor es una enzima. Eh, no estoy seguro si para todas las hormonas el receptor es una enzima. Déjame ver. Ya, mira, yo entiendo que las enzimas son los principales tipos de receptores, pero te voy a confirmar terminando la clase si es que todos los receptores son enzimas, ¿vale? Pero yo tengo entendido que como regla general, sí. Em, entonces, en cuanto a la retroalimentación positiva, el objetivo del feedback es llevar al cambio, romper la estabilidad de la homeostasis corporal. Eh, en la retroalimentación negativa, en cambio, eh, se intenta mantener constantes los niveles plasmáticos hormonales, ya que el exceso de una hormona va seguido de una disminución en su producción y viceversa. El objetivo es mantener la homeostasis corporal. Entonces, eh, básicamente, ¿qué es esto? Retroalimentación positiva. A ver, voy a explicar primero la negativa. Retroalimentación negativa es cuando tu cuerpo produce una hormona, que dicha hormona eh, provoca cambios fisiológicos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a hacer el cuerpo? El cuerpo va a intentar mantener la homeostasis, va a intentar mantener todos sus niveles tal y como están. Siempre va a intentar mantener la homeostasis. Entonces, al aumentar cierta hormona, el cuerpo va a dar ciertas respuestas para que esa hormona se deje de secretar o para contrarrestar los efectos de esa hormona. Como si surge un cambio X, yo voy a hacer surgir un cambio Y para contrarrestar esos efectos y para volver a la homeostasis, para mantener el equilibrio en el cuerpo. En cambio, a ver, un ejemplo. Cuando la gente se inyecta esteroides, por ejemplo, se inyectan cantidades muy grandes. 5, 6, hasta 7 veces mayores de lo que produce el cuerpo humano del hombre en general. Entonces hay un exceso de testosterona en el cuerpo. ¿Y qué es lo que hace el cuerpo? Como retroalimentación negativa para mantener la homeostasis, deja de producir, los testículos dejan de producir testosterona de forma natural. Y eso es lo que en principio causa efectos colaterales cuando se deja de consumir esta testosterona. Eh, porque el cuerpo dejó de producirla de forma natural para mantener esa homeostasis. Y cuando los deportistas dejan de consumir esa testosterona inyectable, el cuerpo va a demorar en volver a la normalidad otra vez. Ese es un ejemplo que se me ocurre.
Y en el feedback positivo, retroalimentación positiva, es todo lo contrario. Por algún motivo, el cuerpo va a buscar romper un estado de equilibrio. Si hay una hormona que se produce, eh, el cuerpo va a recibir señales y va a producir más cantidad de esa hormona. Um, no se me ocurre un ejemplo, la verdad. Pero creo que, por ejemplo, creo que la progesterona, cuando las mujeres van a dar a luz, se empieza a producir en grandes cantidades. Y a medida que el cuerpo va recibiendo señales de que hay progesterona, sigue produciendo más. O sea, y por eso vienen las contracciones al momento del parto y aumentan porque es una retroalimentación positiva. No para hasta que la mujer da a luz. Entonces esas son las diferencias eh, como del objetivo entre una retroalimentación negativa y positiva. Yo creo que es bien importante como aprender el concepto. Y de hecho me llama la atención que no tengamos ejemplos. Um, a ver. Estructuras asociadas al mecanismo de regulación. Hipotálamo. Región del encéfalo que está encargada de controlar las funciones del medio corporal interno, comportamiento sexual y emociones. Además controla el sistema endocrino, ya que libera neurohormonas que actúan como inhibidoras o estimulantes en la secreción de las hormonas producidas por la hipófisis anterior. Y la hipófisis es una glándula endocrina principal de los vertebrados, eh, donde las hormonas que secreta controlan el funcionamiento de casi todas las demás glándulas endocrinas del organismo. Está ubicada en el cerebro y está el porte de un porotito, dice Lucas. Bueno, básicamente nos devolvemos a esto. Lo que quiere decir es que tanto el hipotálamo como la hipófisis producen hormonas que funcionan en cadena o en, ¿cómo se llama esto? Como en efecto dominó. Entonces el hipotálamo puede producir una hormona que actúa sobre la hipófisis anterior y esta puede producir otra hormona que actúe sobre el ovario y así sucesivamente. Adenohipófisis, lóbulo anterior. Uh, ya que tenemos una lista de hormonas que son producidas por ambas, las cuales yo no voy a entrar porque creo que están más del electivo. A ver, y acá tenemos un ejemplo. Hormona, somatotropina u hormona del crecimiento, que es la que yo les hablaba. Eh, que la pueden encontrar creo que también por GHF. ¿Dónde se produce? En la adenohipófisis. Mecanismo de regulación, retroalimentación negativa. Efectos corporales, estimula el crecimiento corporal, aumenta la síntesis de proteínas y es hiperglicémica. Eh, Básicamente lo que yo les decía, aumenta la síntesis de proteínas, son efectos anabólicos. Crecimiento corporal, lo mismo. Órgano blanco, efecto generalizado, es a todo el cuerpo, ¿cierto? Principalmente al sistema musculoesquelético. Deficiencia en la niñez, enanismo hipoficiario. Si no se produce suficiente, puede producir efectos secundarios, como esta característica. Exceso en la niñez, gigantismo. Exceso en la adultez, acromegalia. ¿Qué es la acromegalia? Es cuando por exceso de hormonas del crecimiento, generalmente inyectables, um, te crecen mucho los nudillos de las manos o de los pies, o te crece un poco la frente. Son características muy andrógenas. Se nota mucho en las mujeres que usan estos inyectables también. La GH, otra hormona ligada al crecimiento, actúa indirectamente a través de somatomedinas o IGFs, proteínas producidas en el hígado. Eh, Acá no creo que sea importante que se aprendan esta hormona en específico, sino que si se van fijando, todas estas hormonas funcionan en cadena. Y siempre va a ser así, en mayor o en menor medida. Otro ejemplo, tiroxina T4 y triiodotironina T3. Estas son las glándulas tiroides.
O sea, son producidas por las glándulas tiroides y las van a escuchar mucho probablemente. Uh, Creo que esta sí se la tendrían que aprender, es importante. Funciona a través de retroalimentación negativa. Un efecto corporal es el aumento del metabolismo basal. Um, si su efecto es el aumento del metabolismo, al tener un exceso de esta hormona en el cuerpo, o sea, um, no sé cómo se llamará la condición, pero al tener un efecto de, o sea, un exceso de estas hormonas, el metabolismo se va a acelerar demasiado. Y por consiguiente, vaya a sentir como que tenéis mucha energía, pero probablemente se va a crear catabolismo constante en el cuerpo, o sea, te va a costar ganar masa muscular, la gente probablemente va a tener delgadez, porque ese metabolismo se va consumiendo. Eh, todo lo que tú comes necesita más energía. Y por el contrario, deficiencia de T4 y T3 disminuiría el ritmo metabólico de tu cuerpo, por lo que vas a sentir que tienes menos energía, vas a engordar con más facilidad, etcétera. Y eso sería hipotiroidismo. Bueno, acá tenemos otro mapa que explica más o menos lo que yo les explicaba, en este caso con la tiroides, de que siempre van a ver que funcionan en cadena. Y para que se activen estas hormonas de la tiroides van a necesitar señales desde el hipotálamo y después a la hipófisis. Um, el hipotálamo va a mandar señales a la hipófisis. La hipófisis va a generar una hormona que se llama TSH. Y esta hormona en la tiroides va a generar un efecto que genera la T3 y la T4. Al aumentar los niveles de T3 y T4, va a llevar una respuesta de retroalimentación negativa al cuerpo y va a causar que el hipotálamo deje de mandar esas señales y se va a regular el cuerpo, se va a regular la hemeostasis, como yo les decía. Bueno, acá sale hipotiroidismo, mixedema, disminución en la producción de las hormonas tiroideas, aumento de peso, intolerancia al frío, somnolencia, etc. Hipertiroidismo, aumento en la producción de hormonas tiroideas, aumento general del metabolismo basal, taquicardia, sudoración excesiva, etc. Hormonas sexuales. Eh, Se regulan por retroalimentación negativa, al igual que las dos anteriores. Su función es el desarrollo de los caracteres sexuales primarios y secundarios. En las hormonas femeninas son los estrógenos y la progesterona, principalmente, uh, y se producen en los ovarios. Y para el caso de los hombres, la testosterona se produce en los testículos. Estas tres hormonas tienen varios efectos. Um, Principalmente con lo que tiene que ver con los caracteres sexuales secundarios, cuando ya pasamos la pubertad, ¿cierto? Y que diferencia generalmente lo que es al hombre de la mujer, la cantidad de pelo, en el caso del hombre, la voz más grave, el ensanchamiento de los hombros, o el ensanchamiento de las mandíbulas, eh, potencia un poco la testosterona, el crecimiento muscular y no sé si altura, pero muscular. Uh, y en el caso de las mujeres, como le decía, los estrógenos con la relocalización de de la grasa subcutánea, alrededor principalmente de las caderas y de los muslos. Eh, y la progesterona, como les decía, creo que tiene efectos además del momento de dar a luz en la lactancia. Insulina y glucagón, características y roles en la regulación de la glicemia.
Estas también son dos hormonas bien importantes, que probablemente se las van a preguntar. El lugar de síntesis. Eh, Ambas se producen en el páncreas, pero en diferentes lugares. La insulina se produce en las células beta y el glucagón en las células alfa. ¿Ya? Páncreas, células beta y páncreas, células alfa. Um, Órgano en el que actúa. La insulina actúa en todas las células del cuerpo, principalmente las del hígado, músculos y tejido adiposo, y el glucagón en el hígado y tejido adiposo. ¿Qué hacen estas dos hormonas? Bueno, la insulina promueve la captación y el almacenamiento de glucosa, estimula el almacenamiento de las grasas, inhibe la lipólisis, promueve el anabolismo proteico y el crecimiento. En castellano y en simple, que esto es algo que le pasa harto a los preparadores físicos o a las que quieran estudiar enfermería o medicina. Eh, la insulina capta cuando tus niveles de glucosa en sangre ya están al límite. ¿Qué es lo que hace? La va almacenando o relocalizando. ¿Y cómo lo hace? La localiza dentro de los músculos que almacenan glucosa en forma de glucógeno. Y cuando estas reservas ya se llenaron y tú no te pudiste contener y seguiste comiendo, generaste un exceso en sangre de glucosa. ¿Y qué es lo que va a hacer la insulina? Va a transformar toda esta glucosa, mediante procesos muy largos que no valen la pena, en grasas. Y ese es el principal, aparentemente, la principal causa del sobrepeso en general en el mundo, y especialmente en nuestro caso en Chile. No es por el consumo de grasas que uno suele aumentar de peso, sino que es por el exceso de azúcares, de glucosa. Entonces acá dice inhibe la lipólisis, porque mientras tú mantienes la insulina, a ver, tú comiste un exceso de azúcares, la insulina tiene que estar trabajando constantemente para arreglar ese exceso de azúcares que tú comiste, la está transformando en grasa. Entonces, mientras tú tengas esa insulina trabajando en tu cuerpo, tú no vas a seguir quemando grasas. ¿Por qué? Porque la insulina está trabajando y ella inhibe la lipólisis, porque hace precisamente todo lo contrario. Ella crea grasa. Entonces, se hace más difícil bajar de peso, entre comillas. Y promueve el anabolismo proteico y el crecimiento. Ya la insulina es una hormona anabólica, porque crea moléculas más grandes a partir de otras más pequeñas. En este caso, grasas y proteínas. Y el glucagón es una hormona catabólica, porque para esas reservas, esas macromoléculas que tú almacenaste con la ayuda de la insulina, el glucagón lo que hace cuando tú fuiste a jugar a la pelota, estuviste en un partido de una hora y media, y no comiste, o fuiste a hacer educación física sin desayunar, y el profe te tuvo corriendo 30 minutos, y sentís que te mareáis. Es porque no tienes probablemente suficiente azúcar en sangre. Entonces lo que hace el glucagón es ir a buscar esta glucosa, este glucógeno que está almacenado en tus músculos, y mandarlo a la sangre, para que tú tengas energía. Él hace todo lo contrario eh, a la insulina. Y de la misma forma que la insulina guardaba, transformaba el azúcar en grasas, el glucagón va a hacer lo contrario. Va a ir a estas reservas y las va a transformar en azúcares, para que tú tengas esta energía y poder moverte. Eh, y de la misma forma inhibe el almacenamiento de grasas. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, hacen efectos contrapuestos. Cuando uno está funcionando, no está funcionando el otro y viceversa. Ambos se rigen por retroalimentación negativa, ¿cierto? Llega un punto en que el cuerpo dice, ya hay mucha insulina, vamos a bajar el nivel. Efectos corporales. En la insulina, el almacenamiento de glucosa en las células desde la sangre. Y en el glucagón, la liberación de glucosa desde el interior de las células hacia la sangre. Aunque la insulina también tiene el efecto, como vimos, de
aumentar el nivel de grasa subcutánea. Y el glucagón es el contrario. Actividad hepática, glucogénesis. Acá lo escribí mal en Lucas. Glucogénesis y el glucagón es glucogenólisis. Entonces, glucagón, hormona hiperglicemiante, insulina, hormona hipoglicemiante. Ante un nivel bajo de glucosa, nos dice este cuadrito, el glucagón segregado por las células alfa del páncreas va a actuar en el hígado para que éste descargue la glucosa en la sangre, en el hígado o en los músculos. Y ante un nivel alto de glucosa, la insulina lo que va a hacer, segregada por las células beta, es tomar la glucosa en sangre y almacenarla, ¿cierto? Acá vamos a entrar a hablar de la diabetes. Cuando la insulina se acopla a los receptores de insulina de las células, la glucosa puede penetrar a través de sus membranas y utilizarse. Esta es la situación normal. Cuando el páncreas no produce insulina, la glucosa no puede penetrar las células del cuerpo y utilizarse. Esta es la llamada diabetes mellitus insulino dependiente o tipo 1. ¿Por qué? Porque hay otra diabetes que no es insulino dependiente. Cuando los receptores de insulina de las células del cuerpo no funcionan, la insulina no puede acoplarse a ellos y la glucosa no puede penetrar las células del cuerpo y utilizarse. Esta es la llamada diabetes mellitus no insulino dependiente o tipo 2, que es la que les mencioné recién. Um, Déjenme ver. No estoy seguro si esto lo ven más en el electivo, pero en el caso, por ejemplo, de lo que nos dicen acá la diabetes tipo 1, es que el páncreas es el que no está produciendo insulina, por algún motivo, probablemente genético, eh, no estoy seguro, pero es el páncreas el que no produce la insulina. Entonces, al no haber insulina, no ocurre este proceso normal. A diferencia, en la diabetes tipo 2, eh, sí hay insulina, el cuerpo produce insulina, pero los receptores de la insulina no funcionan. ¿Y por qué no funcionan? En la mayoría de los casos es porque nos acostumbramos a comer tantos niveles de azúcar, que llega un punto en que la insulina ya no responde, porque está ahí excediendo sus límites. Y es así como se produce este tipo de diabetes, por exceso de azúcares. La insulina, o este sistema ya deja de responder. Ahora nos vamos a adentrar un poquito más en las hormonas vegetales. Ah, Estas son mucho más simples y menos desarrolladas en su acción, son mucho menos específicas también. Y no tienen células especializadas que las produzcan, estas hormonas o fitohormonas, sino que en los vegetales, todos estos tipos de hormonas, que son como 5 en total, no hay más, es muy simple, se producen o en las hojas o en las raíces, pero no hay unas células específicas, especializadas que evolucionaron para producir hormonas. Las auxinas regulan la dirección y el crecimiento de los tallos y de las raíces. Promueven el alargamiento celular. Generalmente están relacionadas al crecimiento de la planta. Estimulan la dominancia apical. Significa que hacen que la planta crezca recta hacia arriba, hacia el ápice. El ápice es la punta del árbol o de la planta. Y participan en respuesta ante efectos lumínicos. Estimulan la formación de frutos y semillas y estimula la producción de etileno. Básicamente, si tú tienes un arbolito o una planta y quieres que produzca frutos más grandes, ¿qué vas a hacer? Le vas a suministrar auxinas.
a través de un fertilizante, o vas a intentar que la planta produzca por sí sola más auxinas, aunque son más difíciles. De la misma forma, como les dije, genera dominancia apical. Si tú cortas el ápice, eh, vas a hacer que se pierda esta dominancia apical y el árbol va a perder su forma, que es algo bien loco, la verdad. Citocininas, perdón. Funciones. Entre paréntesis, las funciones de estas hormonas son bien generales, la verdad. Muchas veces se mezclan un poco entre ellas. Estimulan la división celular, revierten la dominancia apical, o sea, lo contrario a las auxinas. Estimulan la formación de yemas en la planta. Las yemas son por donde nacen las, las ramas. Demora el envejecimiento de las hojas, o sea, evita la senescencia, evita que las hojas se caigan, y interviene en el proceso de desarrollo de frutos. Como les dije, en general, las hormonas no son muy específicas en el caso de las plantas y están bien relacionadas en diferentes efectos fisiológicos. Pero citocininas también ayudan en el crecimiento en general de la planta. El etileno, por el contrario, estimula la maduración del fruto. Cuando ustedes dejan, por ejemplo, los plátanos afuera, o cuando ustedes sacan un plátano del árbol, este se va a empezar obviamente a poner madura como cualquier fruta, y eso es por efecto del etileno. Ahora, si ustedes dejan varios plátanos juntos, o dejan un plátano negro al lado de otros plátanos que están frescos, los plátanos frescos se van a empezar a podrir o a madurar. ¿Por qué? Porque el plátano negro está produciendo etileno, está produciendo una hormona en el aire. Y esa hormona en el aire de un plátano viaja hacia los otros, son recibidos por los otros plátanos que no están pudriéndose o madurando, y van a madurar por efecto del plátano negro. Así que cuando ustedes tengan frutas que están madurando mucho, las alejan de las otras porque están produciendo etileno. Estimula también la senescencia de flores y hojas, o sea, la muerte de las hojas, por ejemplo, en el otoño. Giberelinas. Funciones. Incrementan el crecimiento de los tallos. Interrumpir el periodo de latencia de las semillas. Inducir la brotación de yemas y promover el desarrollo de frutos. Generalmente con todo lo que tenga que ver brotes, nacimiento de la planta, etc. Y ácido abscísico. Estimula el cierre de los estomas en momentos de estrés hídricos. O sea, cuando a mediodía, a la mayoría probablemente le han dicho que las plantas nunca se riegan cuando hace calor. A mediodía, a las 5 de la tarde, uno nunca riega las plantas. ¿Por qué? Porque precisamente a través de esta hormona, ácido abscísico, las plantas cierran estos estomas, que son unos hoyitos que tienen en las hojas, y al cerrar estos estomas, el agua queda atrapada dentro de la planta, entonces la planta no pierde tanta agua. Pero si tú le echas agua a la planta, la empiezas a regar, por su propia naturaleza, la planta, que no es un ser racional, va a responder, y para absorber el agua de la tierra va a necesariamente tener que abrir sus estomas, porque funciona como un chupón. Si no abre los estomas no puede absorber lo que hay abajo, básicamente. Entonces, ¿qué hace esto? Que al abrir los estomas pierde mucha más agua de la que es capaz de absorber. Entonces las plantas se pueden terminar secando si son plantas muy, muy jóvenes. Un árbol grande no se va a morir. Entonces tú estás rompiendo el efecto que hace el ácido abscísico, en este caso. Y bueno, un ejemplo, y es por qué uno riega las plantas cuando hace calor, bueno, por esto. Inhibe el crecimiento del tallo, provoca senescencia de hojas, induce a entrar en periodos de latencia en algunas especies. Básicamente el ácido abscísico lo que hacen las plantas es ayudar a soportar periodos donde no hay muchos nutrientes, donde la planta, si la planta sigue consumiendo como loca, se va a morir, porque no puede seguir consumiendo y gastando porque no hay nutrientes. Entonces el ácido abscísico que hace es reducir este metabolismo, ¿cierto?, de la planta, para que pueda sobrevivir a efectos de sequía principalmente o falta de nutrientes. Todas estas fitohormonas, lo más probable es que no se las pregunten, simplemente entiendan el efecto general que les mencioné y que no se producen
en órganos especializados, sino que a lo largo de toda la planta, eh, y que no tienen tampoco funciones muy especializadas y que funcionan en conjunto. Eh, a ver, son las 8:22. Vamos a hacer estas preguntas y vamos a terminar. En el gráfico se muestran los efectos del suministro de una hormona y un placebo a dos grupos de individuos con déficit de dicha hormona. A partir del gráfico, ¿es correcto inferir que la hormona produce un incremento de... Oh, yo no alcanzo a leer al menos lo que dice ahí el gráfico. Consumo máximo de oxígeno por tiempo. A ver, esta la vamos a responder todos porque como les dije yo no hice el power, así que tampoco sé de antemano la respuesta. Vamos a ver. En el gráfico se muestran los efectos del suministro de una hormona y un placebo a dos grupos de individuos con déficit de dicha hormona. Es correcto inferir que la hormona produce un incremento de... Ya. La Antonio dice la C, la Génesis dice la B, la Cata dice la C. Chucha, perdón, me adelanté. Perdón por la palabra. A ver. ¿Nadie más dice nada? Yo tampoco la sé, así que también voy a intentar adivinar con ustedes. Um, de primera yo también pienso que puede ser la C, porque dice que aumenta el consumo máximo de oxígeno a lo largo del tiempo. Y el consumo de oxígeno está relacionado con el metabolismo aeróbico. Si bien la división celular también aumenta el consumo de oxígeno y la degradación de los lípidos también depende del consumo de oxígeno, pero creo que son más específicos que la C. Necesitaríamos más información para saber que se trata de D o D, pienso yo. Ah, no está la respuesta. A ver, puta. Las vamos a dejar en duda y después de la clase les voy a mandar por el foro las respuestas confirmando con el Lucas, pero yo creo que es la C. Nos vamos a la siguiente. En el siguiente gráfico se presentan los resultados de un experimento en el cual a un grupo de ratas en desarrollo se les inyectó diariamente hormona del crecimiento, alcanzando a los 200 días las ratas son adultas. Yeah. Entonces tenemos que aumenta la masa corporal a lo largo del tiempo. Y la línea recta son las ratas inyectadas diariamente con hormonal crecimiento. Y la línea punteada son ratas que no reciben la hormona del crecimiento. A partir del gráfico se puede afirmar correctamente que las ratas han recibido la hormona, las ratas que han recibido la hormona aumentan de masa corporal. 2. Al alcanzar la adultez, las ratas tratadas detienen su crecimiento, pero su masa sigue aumentando. 3. Al alcanzar la adultez, las ratas siguen aumentando de masa en comparación al grupo control. Supongo que la 3 se refiere a las ratas que fueron inyectadas. Y entonces vamos a pensar un minuto, yo también lo voy a pensar, y van poniendo los resultados en el chat.
Ya, a ver, la Cata dice que es la E y la Génesis dice que es la D. Ay, sí, D, dice la Cata. Ya, yo ya tengo mi alternativa en mente. No sé si alguien más quiere poner qué pregunta creen para analizarla, más allá de que respondan o no, los que están escuchando. Básicamente tienen un gráfico que te habla de el tiempo y la masa corporal de estas ratas, ¿cierto? De ratas probablemente bebés. Y nosotros vemos que van creciendo, tanto las inyectadas como las no inyectadas, hasta llegar al punto de inflexión que son los 200 días. ¿Por qué los 200 días? Porque ahí es donde se vuelven adultas, según dice esta información. Uh, y vemos que en ambos casos hay un punto de inflexión en esos 200 días. Pero en el caso de las ratas inyectadas, sigue aumentando la masa bastante. Y en el caso de las ratas de control, llega a una asíntota, ¿cierto? Como que se detiene el crecimiento. Esa es la información que nos da el gráfico. Entonces, la alternativa número 1 dice que las ratas que han recibido la hormona aumentan de masa corporal. Eh, y sí, pues, es cierto. Incluso se nos dijera que las ratas que no han recibido el tratamiento también aumentan de masa. Pero en este caso sí, las ratas que han recibido la hormona aumentan de masa corporal. Muy simple porque te lo muestra el gráfico. 2. Al alcanzar la adultez, o sea, a los 200 días, las ratas tratadas detienen su crecimiento, pero su masa sigue aumentando. Eh, Según yo entiendo, no detienen el crecimiento, porque yo veo que esta función sigue aumentando, tanto para crecimiento como para masa corporal. Así que yo veo que no detienen el crecimiento. Y la 3 es que al alcanzar la adultez, las ratas siguen aumentando de masa en comparación al grupo control. Creo que acá está un poco mal redactada la proposición, pero dice que las ratas inyectadas aumentan de masa mucho más en comparación al grupo control, que también es cierto. Um, Ya, yo diría que es 1 y 3 entonces. Yo diría que es la D, a priori. Porque me tiene un poco confundido el tema de crecimiento días. A ver. Sí, me tiene un poco confundido como el planteamiento de tanto del gráfico como de la pregunta. Porque podría ser D o E, dependiendo de cómo lo estás entendiendo tú. Ya, de todas formas, este también lo vamos a consultar con el Lucas. Se le olvidó poner este detalle en la respuesta. Así que vamos a ir a la siguiente. El siguiente gráfico muestra los niveles de glucosa sanguínea medidos durante 5 horas en dos individuos a los que se les sometió a una ingesta alta de carbohidratos. Recuerden lo que yo les dije hace un rato. ¿Eh? Em, Según muestran las curvas, se puede inferir que la curva, opción A, la curva inferior muestra a un individuo que no recupera los niveles normales de glicemia. B, la curva superior muestra a un individuo que recupera los valores normales a las 5 horas. C, en la curva inferior el valor máximo de glicemia se alcanza a las 2 horas. D, la curva superior se inicia con un valor alterado de la glicemia. Y E, la curva inferior corresponde a un diabético. Ya.
Entonces aquí vamos a tener un poco de tiempo para analizar el gráfico, yo también lo voy a analizar, y vamos a ir poniendo las respuestas. Y hasta ahora las tres chiquillas creen que es la D. ¿Alguien más que quiera poner? Ya que estoy dubitativo porque no, no recuerdo los niveles normales que debería tener el día de glucosa. Ya, todos dicen que es la D. Yo, ya a ver, voy a intentar descartar las que yo descarte. Am, ya, la B dice la curva superior muestra un individuo que recupera los valores normales a las 5 horas. Ya, acá a niveles normales, eso es lo que tampoco me queda claro. No sé cuáles deberían ser los niveles normales para un ser humano, pero aún así infiero que no está correcta la B, porque termina con niveles de glucosa mucho más altos a los que ya tenía de por sí. Entonces la descarto. En la curva inferior, el valor máximo de glicemia se alcanza a las 2 horas, lo cual es mentira, porque se alcanza dentro de la primera hora. Entonces ahí se van la B y la C. En la D dice la curva superior se inicia con un valor alterado de la glicemia, que es lo que aquí todos apoyan. La E, la curva inferior corresponde a un diabético. No debería ser así, porque un diabético debería tener altos niveles de glucosa en sangre, ¿cierto? Al no poder producir insulina, el azúcar en sangre se va a ir acumulando, o al no tener receptores para la insulina. Entonces,
la A dice la curva inferior muestra a un individuo que no recupera los niveles normales de glicemia. Pero yo veo que en el gráfico sí se recupera. Pero como les digo, no sé cuáles son los niveles normales de glicemia. Ya. Entonces aquí también quedamos en la duda, igual que en la anterior. Así que vamos a mandar la respuesta y vamos a ver. Ustedes van a poder verificar si era lo que tenían en mente. ¿Ya? Estas fueron las 3 preguntas que pusieron. Lo demás, otro PowerPoint para otra clase. Lo intentamos hacer corto también y lo dejamos hasta acá, pues, chicos. ¿Ya? Espero que estén bien, que descansen, que sigan estudiando, que se sigan preparando y que les vaya bien. ¿Ya? Chao a todos. Chao, chao. Chao, sí, la vamos a subir. Chao, Vamos a subir el profe. power. Que esté Chao, bien. chao. Chao, Cata.